obviamente, bueno, hay que decir también de dónde va a salir la plata, sobre todo porque cuando se intentó eliminar las cuotas de los hospitales, usted recuerda que lo comentamos al principio de la entrevista, muchos directores de los hospitales dijeron, bueno, ¿cómo vamos a cubrir entonces ahora nosotros eso? Porque esas cuotas, por decir algo, lo que hacía es que los hospitales compraban medicamentos o compraban insumos o incluso creo que algunos hospitales pagaban algunas plazas de ahí. Ahora habrá que suplir eso y habrá que ver de dónde sale este fondo para poder cumplir con todas estas metas que se está proponiendo en el área de salud del presidente electo. yo pienso que, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, yo creo que tenemos estudios suficientes para demostrar que los medicamentos, con las medidas que se tomen, tienen que ser más accesibles a la población. Pero en lo que respecta a las compras, yo creo que las compras tienen que ser organizadas en forma de que, por ejemplo, sean compras conjuntas, que no haya una dispersión, que cada quien se dispara a licitaciones diferentes y sujetas a veces a dudas sobre por qué se está pagando más en un determinado momento. Entonces, una de las cosas importantes, y yo creo que en el estudio en que nos hemos referido varias veces del doctor Eduardo Espinosa, es un estudio que aclara muchas de las situaciones. Fíjense que en materia de medicamentos, igual que en el caso de vacunas, organismos como la OPS están haciendo esfuerzos incluso para hacer compras conjuntas en Centroamérica, que indudablemente van a abaratar el costo de los medicamentos. Entonces hay una serie de medidas que se han estado pensando en el sentido de cómo se va a disminuir el costo en medicamentos y cómo se va a poder poner accesible a la población los medicamentos. Lo mismo va a ocurrir en la materia de laboratorio, en materia de los equipos, en materia de insumos, de materiales, que debe de haber una política de compras incluso muy bien definida. Este periodo ha tenido limitantes incluso en los hospitales y en algunos centros, por ejemplo en el caso de la universidad, recuerdo que los proyectos de investigación se detenían o no se podían continuar porque hay leyes que son que en lugar de apoyar impiden la compra oportuna, por ejemplo, o la compra, por ejemplo, en el exterior, que pudiera darle al individuo mejores posibilidades en ciertos casos, no digo para todos. Y eso es la ley LACAP, que también este gobierno se está comprometiendo a revisar para ponerla mucho más adecuada a las condiciones de trabajo de los distintos centros, ¿no? Perfecto. Doctora, a ver, en lo que nos resta del tiempo, vamos a leer correo, vamos a ir más adelante con la Radio 102.9, pero antes un vistazo así rápido sobre el tema de educación, que también es el área en donde usted está trabajando también, el área de salud y educación junto con otros profesionales. Los indicadores en educación, ¿se pueden decir también que hay cifras maquilladas en educación? ¿Le parece que estamos correctos y lo que hay que hacer es invertir más en educación? ¿O replantear la forma educativa del país? Hay que replantear la inversión en educación y yo creo que hay muchas medidas que han sido tomadas que son correctas. Nosotros hemos estado trabajando en documentos en un determinado momento yo fui parte del Plan 2021. Correcto. Se ha trabajado bastante en ese sentido, yo creo que falta bastante por hacer. Yo creo que la parte más importante y más yo diría la más trascendente es la que se refiere a que debemos trabajar mucho más en la dignificación del maestro. Yo creo que nuestro maestro necesita ser estimulado, dignificado, con cosas concretas. Y capacitarlo, actualizarlo, como usted decía. Capacitarlo, ubicarlo en el lugar en el que más conviene tenerlo, y ahí que tenga el estímulo necesario a los esfuerzos que realiza, para lo cual yo creo que lo que debería de ser una auditoría permanente del nivel educativo tiene que hacerse, y tiene que hacerse con un compromiso claro de todo el sistema que debe ser partícipe de ese esfuerzo
de lo que representa en un determinado momento el ideal que se ha presentado en materia de compromiso, en materia del tipo de maestro que se necesita en cualquier lugar en que el individuo esté ubicado. Es decir, nosotros necesitamos que se apoye, y en ese sentido la política de este gobierno que tiende a apoyar al sector más necesitado, al área rural con mayor, que está en este momento en condiciones de grandes necesidades agravadas por el problema de todo lo que ha sido la crisis en el sector agrícola y demás, que debe de ser atendido, y todo lo que representa en este momento el crecimiento del área urbana marginal, que ha crecido tanto en el país y que posiblemente va a crecer más con este problema crítico de la situación mundial, en donde se avisora una disminución de las remesas y de las condiciones de vida de nuestra población. Doctora, cuando se habla de estímulo a los maestros, algunos podemos estar pensando que nos referimos nada más al económico, y no es cierto, y ¿no? ese es el error más grande que ocurre. Yo creo que no es solamente lo económico, yo creo que lo económico es importante. Que obviamente es importante. Pero, es importante, pero más importante aún es el saber cuál es el maestro que rinde, cuál es el maestro y sobre todo tener los programas de formación adecuados al maestro y a la posición que va a tener. En educación como en salud ocurre que con mucha frecuencia se prepara a una persona que viene a ocupar un lugar para el cual no está preparado. Nosotros estuvimos trabajando bastante, tenemos personas que han hecho estudios importantes en el sentido de ver cómo un maestro que se preparó para enseñar matemáticas, lo tenemos enseñando ciencias sociales. Entonces, yo creo que hay algo que yo quisiera señalar en relación con la historia del Magisterio Nacional. Pienso que en el pasado siempre tenemos la nostalgia de aquel maestro del pasado. ¿Qué recibió aquel maestro del pasado? Hemos estado recientemente estudiando los distintos momentos de la educación y de la historia nacional, y hemos visto cómo en un determinado momento nuestros maestros que fueron a estudiar a Chile, en donde se crearon con una formación sobre todo procedente de Alemania, y que regresaron aquí a formar las famosas normales, y que se entregaron los maestros de las normales, pero que después hicieron una cosa que es importante. La persona que se forma debe recibir como estímulo el venir a trabajar en el lugar adecuado y no ser un elemento aislado que se le deja suelto, que no se le apoya, sino que es parte de un conjunto, es parte de una participación colectiva que le hace crecer y que le hace armar. Por eso, tanto en salud como en educación, que son dos sectores muy parecidos, muy importantes, pero que al mismo tiempo requieren una atención parecida. Nosotros queremos que el ser humano, el hombre o la mujer que se dedica al campo de educación, debe recibir los estímulos necesarios para poderle responder a la población. Y el mejor indicador es el rendimiento de los niños, el rendimiento de las personas, cómo van creciendo. Por ejemplo, bueno, importantes correos en esa línea, doctora. Dice este correo de Walter Moisés Figueroa, dice: buenos días, Romeo, y felicidades por tu buen programa, saludos cordiales a la doctora María Isabel, voy a ser puntual. Uno, soy estudiante de medicina y al finalizar la carrera uno se encuentra con que no hay plazas en los hospitales, las que hay son muy pocas y la mayoría están reservadas para los hijos de doctores o se dan por amiguismo, dice. Deberían también hacer propuestas para incrementar la cantidad de plazas para los nuevos profesionales en el área. Nadie vela por el estudiante ni por el profesional recién graduado. Dos, en el caso de los profesores, el actual gobierno se jacta de la construcción de muchas escuelas, pero no dijo que no hay maestros para atender dichas escuelas. En una escuela de una comunidad rural de Santa Ana se atiende desde parvularia, dice, hasta 9º grado, un total de 250 estudiantes y solo hay 4 maestros. Con mucho esfuerzo los profesores y la comunidad, dice, adquirieron por cuenta propia computadoras, pero están sin uso ya que no hay presupuesto
para un maestro de computación, imagínense usted este caso. Por favor, es necesario que se actúe ante toda esta desigualdad. Necesitamos más apoyo para obtener nuestro primer empleo, dice este correo de Walter Moisés Figueroa.